Gloria a Dios. Dios le bendiga, querida persona que nos escucha, que nos vas a ver en esta tarde, que nos vas a ver mañana, pasado, el día que Dios disponga que tú veas y oigas esta prédica. Dios los bendiga a cada uno de ustedes rica y abundantemente. Yo solamente quiero decirle que el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se vienen acelerando todos los eventos proféticos. Ya no hay tregua, como el Señor nos ha estado diciendo, que ya no iba a haber tregua, y lo estamos viendo. Apenas cuando empezó el año, yo me acuerdo, allá como febrero, marzo, el Señor decía, están en un tiempo de no retorno, ya no va a haber tregua. Ya no va a haber tregua, todo se viene acelerando. Y yo me estoy dando cuenta que todo se viene acelerando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya no hay tregua, que ya no hay tregua, que ya no hay retorno, que ya no hay vuelta atrás, que Cristo viene. Que Cristo viene, que el fin se acerca, que es tiempo de que nos volvamos a Dios. Amén. Vamos a orar, bendito buen Padre Celestial, Señor. En esta hora clama la sangre bendita de tu Hijo, Señor. Clamo, Señor, misericordia, Señor, por nuestra vida, Señor. Solo tú conoces todas las cosas, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, Señor. Todo quema. Quema mis labios con ese fuego de tu altar, Señor. Ninguna palabra hueca, ninguna palabra corrompida, Señor amado, salga de mis labios, Señor. Tú conoces mi incapacidad, tú conoces, Señor, mis limitaciones. Tú sabes todas las cosas, la lucha, las pruebas, Señor, pero aquí estamos predicando tu palabra, Señor, con el único propósito de apercibir a la humanidad que tú vienes pronto, Señor. Yo te ruego, te suplico, Señor, que allá donde están las almas, tu hermoso Espíritu Santo hable y ministre a cada vida, a cada corazón, Señor, y los convenza de pecado, de justicia, de juicio, que tú vienes pronto, Señor. Que el ser humano, la humanidad, abramos el corazón, abramos nuestro entendimiento para recibir, Señor, la palabra tuya, Señor, el mensaje de la cruz como único camino de salvación y vida eterna y perdón de pecados, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, Padre Santo, te lo ruego, te lo suplico y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. A Proverbios. Proverbios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo viene. Proverbios. 1:7. Un versículo que toda la gente conocemos. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos la desprecian. El temor de Jehová expresado en sumisión, en obediencia, en hacer su voluntad, en estar en comunión con Dios, en una correcta comunión con Dios, obedeciéndolo como gente sabia, no como necios, no como insensatos, no como incautos, sino como gente que tiene sabiduría, que sabe que hay que obedecer a Dios, que hay que temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y los insensatos lo desprecian, los insensatos rechazan el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y ahí en Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la inteligencia, es la sabiduría,
y apartarse del mal la inteligencia. La verdadera sabiduría es apartarse del mal. Ahí el ser humano es bien inteligente. Cuando el ser humano no se aparta del mal, no se aparta del pecado, no es inteligente. No es inteligente porque el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. ¿Por qué? Porque la humanidad se está yendo al precipicio. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y apartarse del mal es la inteligencia. ¿Por qué el ser humano se está desviando a tanta maldad, a tanto pecado? Porque ya no es inteligente, ya no tiene sabiduría, ya anda en camino de necedad, en camino de maldad, y ya no se aparta del mal, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Va de la mano, y esta humanidad va de la mano, pero de la maldad, de la necedad, de la insensatez. De la insensatez, el hombre rico era un necio, era un insensato, aquel que su heredad había dado mucho fruto, que su heredad era una viña que había dado mucho fruto, y aquel hombre rico, insensato, viendo que su granero estaba dando mucho fruto, aquel hombre dijo: mi heredad ha dado mucho, ya sé lo que voy a hacer, la voy a destruir y la voy a hacer grande, y voy a llenar mis graneros, y le voy a decir a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Come, bebe, regocíjate. ¿Por qué? Porque la heredad que él tenía había dado mucho fruto. Era el hombre rico. Era un hombre rico insensato. Era un hombre rico necio, que dijo: ¿qué haré? Derribaré mis graneros y los haré más grandes, y los haré bien grandes, y allí le voy a decir a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y oí una voz del cielo. Le estoy buscando el texto de la parábola del hombre rico insensato, que tenía mucho dinero. Se lo voy a leer para que vea que no le estoy contando mentira. Lucas 12:18, ¿verdad? Gracias, hermana, Dios la bendiga. Lucas, vamos a Lucas. Era un hombre insensato, nada inteligente. Dice: también le refirió una parábola, 12:16, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Era un hombre rico, que su heredad había dado mucho, pero él no pensaba en el día de mañana, cuando nos sorprendiera la muerte. Él pensaba en vivir en la inmoralidad, en la borrachera, disfrutar todo su dinero, como piensa mucha gente que perdió el temor a Dios, que perdió el temor, que es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Él no tuvo nada de inteligencia. Él estaba cimentado en su dinero. Y dijo: tienes muchos bienes guardados para muchos años. Y le dijo el Señor: necio, esta noche vienes a pedir tu alma. Con necio, esta noche te vas a morir. Y todo el dinero.
todo lo que tú has guardado, lo que has robado, lo que has hecho en dinero ilícito, robando, defraudando, dijo, eres un necio, no lo vas a alcanzar a disfrutar. Así está la humanidad yéndose al precipicio, diciendo que es su vida, que tiene una larga vida por delante. Y Dios está diciendo, necio, eres un insensato. Deberías de apartarte del mal. Deberías de ser inteligente. Deberías de tener temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. La sabiduría y la inteligencia van de la mano. Es el principio de la sabiduría. Por eso le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio. ¿Qué le pedía Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio? Deuteronomio 10:12. ¿Qué le pedía? Dame, hijo mío, tu corazón. Espérame, ¿por qué? Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que le temas. Que le temas. Que le temamos. Que andemos en sus caminos. Que andemos en la idolatría. El camino del rico, que iba a ser sus graneros, era pensar, borrachera, orgías. Ese era el camino del rico. No tenía temor a Dios. No tenía respeto a Dios. Y Dios lo que está pidiendo es que le temamos. Que le temamos y que le amemos y que le sirvamos y que andemos en todos sus caminos. Eso es lo que Dios está pidiendo de la humanidad. Dios no te pide rosarios, no te pide novenarios, no te pide religiones. Dios te pide que le temas. Es el principio de la sabiduría. Que le temas y que lo ames. Eso es lo que Dios pide de nosotros y de la humanidad. Pero ni le tememos, ni le amamos. Hemos perdido todo el temor a Dios, hemos perdido todo el respeto a Dios. No somos inteligentes. A aquel hombre rico le dijeron, te vas a morir. Tú eres rico, has derribado tus graneros, los vas a hacer demasiado grandes. Pero no tienes temor a Dios, no tienes inteligencia para apartarte del mal. El apartarse del mal es la inteligencia. Y no hay inteligencia, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supimos. Aquel hombre rico, sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no hemos sabido hacer el bien. Y por eso la humanidad, por eso el ser humano nos hemos estado yendo al precipicio, hemos caído en bancarrota espiritual. 1 Samuel 12:14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servir a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Le dijo, si son rebeldes, dijo, todos estarán en bendición. Mas si no oyen la palabra de Dios y son rebeldes, el juicio de Dios va a estar. Si no son rebeldes, la bendición de Dios estará. Yo quiero que vayamos pensando muy bien. La bendición de Dios estará. Pero si somos rebeldes, dice la Escritura, y no oímos la voz de Dios, la palabra de Dios, dice, la mano de Dios estará contra nosotros. La mano de Dios para estar contra nosotros, para juicio, no para bendición, no para bendecirnos, no. Si le temiéramos y le sirviéramos a Dios y oímos sus palabras y no somos rebeldes,
Dios estará con nosotros junto contra los gobernantes, dice que también con los reyes, junto contra los gobernantes, si temieren a Dios y fueren rebeldes. Pero dice la palabra de Dios que si somos rebeldes y no tememos a Dios, la mano de Dios, o sea, la mano de Dios con juicio, estará sobre nosotros y sobre los gobernantes. Y esta palabra se viene cumpliendo, la palabra al pie de la letra. No hay el menor temor a Dios que nos formó. El ser humano perdió el temor, que es el principio de la sabiduría, como aquel hombre que le dijeron: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué es lo que Dios le pedía al pueblo de Israel? Que le temiera, que le sirviera, que se apartara de la idolatría, que se apartara de la rebelión, que se apartara de la incredulidad, porque él era el pueblo que Dios había sacado de Egipto. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. La mano de Dios estaba sobre el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Allí estaba la mano de Dios, pero ahora la mano de Dios va a estar para juicio. Él le dijo: yo voy a estar con mi mano poderosa. Lo sacó Dios, abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco. Y el pueblo no quiso, se olvidó de la roca que lo creó, se olvidó de la roca que lo formó. También esta humanidad, con la pérdida del temor a Dios, el respeto, el agradecimiento, nos hemos olvidado que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo, dice la Escritura en el Salmo 103. Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Tenemos que reconocer que Dios es Dios, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Que Dios está vivo, que Él resucitó, que la tumba está vacía, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, fíjese bien, con los ojos, con la boca, con espíritu que traemos. Génesis 1:7. Esta Biblia ya está muy viejita. Voy a tener que agarrar la nueva que tengo que no quería agarrar. Génesis 1:7. E hizo Génesis. Y creó Dios 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo formó. A la imagen de Dios, varón y hembra, Dios formó al ser humano del polvo de la tierra. Dios determinó el sexo de cada criatura en el vientre de la madre. Dios dijo: este va a ser varón, este va a ser varona, este va a tener los ojos azules, este va a tener los ojos café, este va a ser morenito, este va a ser güerito. Dios determinó todo porque nuestro embrión lo vieron los ojos de Dios en el vientre de nuestra madre. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y aún nuestro embrión lo vieron sus ojos. Dios nos formó a imagen y semejanza. No hizo homosexual, no hizo lesbiana, no hizo transexual, no hizo wokismo, hizo varón y hembra. Hizo varón y hembra, nos hizo Dios a su imagen. A nosotros se nos ha olvidado que Dios es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que hemos perdido todo el temor de Dios, que hemos perdido toda la inteligencia para apartarnos del mal. Que el espíritu que tenemos Dios sopló en nosotros. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el espíritu en el hombre y fue el ser humano un ser viviente. Dios sopló el espíritu en nosotros. El soplo que nosotros tenemos lo sopló Dios en nosotros, dice. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Respóndeme si puedes, ordena tus palabras y ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro yo también fui formado. Fuimos formados en barro. El soplo de Dios nos dio vida. El soplo que usted tiene, el soplo que yo tengo, y que es el espíritu que Dios sopló en nosotros, es de Dios. Y el espíritu tiene que volver a Dios, que lo formó, que lo dio, porque nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Aquí te lo estoy leyendo. Nosotros no tenemos nada. Por eso Dios le dijo a ese hombre insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche tú vas a partir de esta tierra. Tu espíritu, tu alma van a volar al lugar que tu insensatez está escogiendo pasar la eternidad. Él en su insensatez estaba revelando que ella no tenía temor a Dios. Él en su insensatez, buscando los placeres terrenales, cimentándose en la riqueza, cimentándose en los bienes materiales, él creía que aún el alma era de él, porque él dijo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero es que el soplo de vida, Dios, por eso Dios es de Dios. Por eso Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo por lo que te fatigaste, y todo en lo que te esmeraste en tirar tus graneros para hacerlos más grandes, creyendo que esa vida era tuya, creyendo que ese soplo de vida era tuyo, se va a ir. Y todo lo que tú, en lo que te confiaste, en lo que creíste que ibas a tener una larga vida por delante, para disfrutar todo lo que habías atesorado aquí en la tierra, te sorprendió la muerte. Así está la humanidad, como este hombre rico insensato de Lucas 12. Así, tengo mucho dinero, tengo una larga vida por delante, soy muy joven, todavía es mi vida, yo con mi vida hago lo que me pega en gana, como ese hombre rico, es mi vida. Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ese es el engaño de las riquezas, el engaño que no nos dejan tener temor a Dios, que perdemos todo temor a Dios, que nos hacemos autosuficientes, soberbios, que creemos que porque tenemos mucho dinero, el dinero nos da la seguridad de tener una vida eterna. No, querida persona que me escucha, el dinero no nos da la seguridad de la vida eterna. No pueden comprar la eternidad con dinero, no pueden sobornar la muerte con dinero. Dios le dijo a ese hombre rico, insensato: esta noche te vas a morir. No hay dinero que pueda comprar o sobornar a Dios o a la muerte. Ese es el problema del ser humano, que se está apoyando en su soberbia en la juventud, que se está apoyando en su dinero, pero no tiene temor a Dios. No tiene sabiduría, no tiene inteligencia para apartarse del mal. Es irracional completamente. Se volvió irracional para ser un irracional, peor que un animal irracional, para no entender que nosotros somos frágiles y efímeros y que tenemos que apartarnos del mal para poder tener esa inteligencia para heredar la vida eterna. El soplo que tenemos es de Dios y que Dios nos formó del barro. Dijo Job: es que fuimos barro, somos barro. Y se cumple la palabra, querida persona que me escucha, que usted y yo fuimos formados del polvo de la tierra, del barro. Y se cumple la palabra que del polvo fuiste formado, y al polvo tenemos que volver. Y el ser humano va cayendo al precipicio. Y cuando te habla al precipicio, a la condenación del infierno, porque ha perdido el temor a Dios, ha perdido el respeto a Dios, es insensato, no tiene inteligencia, sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no suprimos, no sabemos. Dios nos da a todos por igual el soplo de vida que tenemos, el aire que respiramos. Dios nos lo da a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Y mientras estamos en esta tierra, el soplo del Omnipotente me hizo. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella.
y espíritu a los que por ella andan. Él nos da el espíritu a todos los que andamos caminando aquí en la tierra. Dios, querida persona que me escucha, es el creador del cielo y de la tierra. Él despliega los cielos, Él extiende la tierra, y a nosotros los moradores de la tierra nos da el aliento de vida y el espíritu que tenemos dentro de nosotros. Pero el ser humano hemos perdido todo el temor a Dios. Hemos perdido todo respeto a Dios. No creemos ya en Dios. Traemos una incredulidad espantosa muy grande. Nos volvimos ateos. Somos ateos. Ya decimos que Dios no existe. Ya decimos que Dios no nos puede quitar de la faz de la tierra. Nos hemos vuelto completamente ateos para con Dios, pero muy fervorosos para adorar a la muerte, para adorar al diablo, para hacer rituales satánicos, para buscar a los chamanes, muy fervorosos, pero para con Dios completamente ateos. ¿Qué giro tan grande hemos dado a la humanidad? Un ateísmo, una incredulidad, una rebelión tan grande para ya no creer en Dios, pero sí creer en la muerte, en los demonios, en los horóscopos, en los videntes que te profetizan, que te leen las cartas, que te dicen el pasado, el presente, el futuro. Para eso sí somos muy buenos, para estar creyendo, que nos lean las cartas, los chamanes, llamar brujos, hacer rituales satánicos. Para eso la gente es bien fervorosa, pero para creer en Dios es muy incrédula, es muy atea, es muy rebelde. Esto trae una rebeldía espantosa a esta humanidad, una rebeldía con Dios porque le crea todo. Le crea a los videntes, a los falsos profetas, a los que te leen las cartas del horóscopo. A ver qué me dice el horóscopo este día. Mucha gente no sale de la casa si no ve que le depara el destino para ese día. Tan grado de rebelión trae el ser humano contra Dios. Un ateísmo, una incredulidad, pero a lo satánico, a lo oculto, a lo que no es de Dios, están enfervorizados. Están enfervorizados con cualquier ídolo, de cualquier árbol se enfervorizan. Y esta es la humanidad está cayendo en la última rebelión contra Dios. Santiago 3:9 dice: pero ninguno dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha para uno misma, por una misma verdura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Santiago estaba hablando que la lengua es un veneno mortal. Que los animales, lo que te estaba hablando ahorita, los animales son domados. Las bestias son domadas, las aves, las serpientes, son domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. No podemos domar la lengua. Con la lengua hacemos tanto daño a nuestro prójimo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Con esta lengua que se van a comer los gusanos, maldecimos a los hombres. Con esta lengua maldecimos a Dios. Es que esto es bien tremendo. Con esta lengua
maldecimos a Dios y decimos que Dios no puede con nosotros. En nuestro ateísmo, en nuestra incredulidad, en nuestra rebeldía. Maldecimos a Dios que nos hizo. Con esta lengua maldecimos a los seres humanos que están hechos a semejanza de Dios. De una fuente no puede salir agua dulce y amarga. O sale bendición o sale maldición. Pero no podemos con esta lengua que se van a comer los gusanos estar maldiciendo a Dios. Estar echándole la culpa a Dios de todo nuestro pecado, de toda nuestra rebelión. Porque a la hora de la rebelión, a la hora del juicio de Dios, a la hora de que Dios trae nuestros caminos sobre nuestras propias cabezas, con esta lengua que no le creímos a Dios, con esta lengua que no quisimos venir al amor de Dios y lo rechazamos, con esta misma lengua, entonces sí creemos que hay Dios. Entonces buscamos un culpable, porque el ser humano siempre va a buscar un culpable. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a los seres humanos, que estamos hechos a la semejanza de Dios. Pero en la rebeldía del corazón, en el ateísmo, en la incredulidad, nunca reconocemos que hemos sido rebeldes delante de Dios, que somos pecadores. Con esta lengua maldecimos al ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y con esa misma lengua le maldecimos a Dios por lo que está pasando en la tierra. No le eche la culpa a Dios. La culpa es de nosotros por haber perdido el temor a Dios, por haber perdido el respeto a Dios, por haber rechazado el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. No le echemos la culpa a Dios. Es culpa de nosotros por amar el pecado, por habernos postrado al príncipe de este mundo que se llama Diablo y Satanás en toda la maldad, adorando la muerte, la idolatría, la brujería. Esa no es culpa de Dios, porque Él nos hizo a su imagen, pero nos hizo rectos, pero el hombre buscó muchas perversiones. Una cosa entendemos y comprendemos, que Dios nos hizo rectos a imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano se desvió y buscó muchas perversiones. Ese es el problema del ser humano, que se desvió y se apartó del camino de la cruz. Y ahora es ateo, es incrédulo, es rebelde. Pero a la hora que le viene una lucha, una prueba, luego le echa la culpa a Dios. Quiere cargar a Dios como responsable de su problema. No, échale la culpa al diablo, porque se dejó engañar por él. Pero no esté maldiciendo con esa lengua que se van a comer los gusanos, porque de esa lengua que maldice, blasfema, habla cuanta basura, de esa lengua no puede salir agua dulce y amarga. De esa lengua le vamos a dar cuentas a Dios, de todo lo que hablamos estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo que hablamos de esa lengua, le vamos a dar cuentas a Dios. Cada uno le vamos a dar cuentas a Dios de las cosas que hablamos con esta lengua. De todo lo que hablamos, sea bueno o sea malo. Y esta humanidad tan rebelde y tan atea y tan incrédula para Dios. Pero para todo el pecado, te lo vuelvo a repetir porque es la verdad, para los horóscopos, para andar consultando los videntes que están llenos de demonios, para ir a que les hagan trabajo de brujería, de hechicería, para ir y hacer rituales satánicos que le llamen a todos los chamanes, a todos los nahuales. ¿Qué tremendo es esto, oiga? Que te lo quieren disfrazar ¿cómo le dicen? De rituales, de tradiciones. ¿Sabes qué es un nahual? ¿Qué no sabemos qué es un nahual? Nahuales son brujos y los llaman. Nahuales son hechiceros que se transforman en animales. Y andan haciendo daño, brujería, hechicería. Esos son los nahuales. ¿Qué están diciendo? A todos los nahuales, transfórmense y vengan a esta fiesta satánica donde estamos haciendo rituales satánicos a los gobernantes, a los que están en eminencia, a los que andan en la maldad, en el sicariato, en los cárteles.
Vengan, a todos ustedes vengan, los invitamos para que esos nahuales vengan y tomen parte, pero son seres humanos que se transforman por el poder del diablo. Ese es el ateísmo que trae la gente. Con Dios no quiere nada. Ateos, incrédulos, rebeldes. Tenemos un corazón bien falso. Eso es un corazón bien falso. Eso es un corazón bien hipócrita. Porque por un lado decimos que no creemos en Dios. Por otro lado decimos que Dios no existe, que son ateos. Pero por otro lado dicen que adoran al diablo, a los demonios, que le sirven a Satanás. ¿Qué corazón tan falso? ¿Qué corazón tan rebelde para alejarse del Dios vivo y estar en ese engaño tan espantoso? Porque es un engaño diabólico del príncipe de este mundo que se llama diablo y Satanás, el Señor lo reprenda. Jeremías 5:22. Anunciad esto en la casa de Jacob y hacer que esto se oiga en Judá diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que está viendo, que está oyendo y no quiere oír y no quiere entender. Es una necedad para no apartarse del mal. Es necio, no tiene temor a Dios. No tiene temor a Dios ni tiene inteligencia para apartarse del mal. Dice: a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dice: a mí no me vas a temer. ¿Qué hizo el cielo, la tierra, el mar, que te hice a ti? Que te doy el espíritu que mora dentro de ti, que te hago el día, que te hago la noche, que le puse término al mar, que tú ves que braman sus olas, pero no se salen al menos de que yo les mande que brinquen con un tsunami. A mí no me temes, que los vientos y los mares me obedecen, que aún el mar me obedece para no salirse. A mí no me vas a tener, que ves todo lo que hay en la naturaleza que me obedece. A mí tú no me temes. Pues eres un pueblo necio y sin corazón. No obstante, dice la palabra de Dios, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Por eso, por el pecado, porque perdieron el temor a Dios, se ha apartado la bendición de Dios. Por eso Dios ha ocultado el rostro. Por eso Dios quitó la cerca. Por eso quitó el vallado, porque ya Dios los entregó a lo que sí aman, a lo que sí le creen, a Satanás, a sus demonios. El Señor lo reprende, porque tienen un corazón falso y rebelde. Por eso Dios los entregó, por eso la maldición llegó. Por eso estamos viendo los juicios de Dios espantosamente, porque la gente no teme a Dios y no dice en su corazón: volvámonos a Dios, que nos da la lluvia temprana y tardía. Volvámonos a Dios, que me presta el soplo de vida que tengo. Volvámonos a Dios, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor, para perdonar mis pecados. No dice eso el ser humano. Tiene un corazón necio y rebelde. Le volteó la espalda a Dios. Le volteó la espalda a Dios y se pusieron a llamar a los nahuales, a los brujos de África. Oiga, qué espantoso. Qué espantoso. Este señor de Venezuela mandó a llamar a un disque profeta de África, que supuestamente él dice que es cristiano, pero se ve que trae una enfermedad bien tremenda ya,
que lo están volviendo loco los demonios, porque él es y ha sido muy dado a los brujos, a los hechiceros, a que le hagan limpias, y se está volviendo loco en su propia maldad. Y todavía él como que ya no está bien y tiene mucha sangre derramada sobre sus manos. Pero el profeta del África le estaba diciendo que Dios estaba con él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y para que llamen a los profetas, a los ancestros del África, pues que allá la brujería está bien espantosa. Son los brujos más espantosos. Y es lo que este señor vino y ahí estaba. Es una rebelión tan espantosa. ¿Por qué no se humillan a Dios? ¿Por qué no dicen vamos a temer a Dios? ¿Por qué no dicen busquemos a Dios? Aquel hombre rico no se le ocurrió buscar a Dios. Aquel hombre rico, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y dijeron, te vas a morir. Eres un necio. No eres inteligente. No tienes sabiduría. No tienes temor a Dios. No te apartas del mal. Y se han vuelto una rebelión espantosísima, liderada por su padre el diablo, porque es al que le están sirviendo, el Señor lo reprenda. Liderada por su padre el diablo, porque se postraron a él, le voltearon la espalda a Dios y se hicieron bien rebeldes. Ahorita lo que más estamos viendo es una rebelión contra Dios espantosa. Una rebelión horrible contra Dios, postrándose, dice Mateo 4, PM. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense si Dios no se le escapó. Si al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores buscó engañarlo. Al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo echó desde el tercer cielo con la tercera parte de ángeles caídos, que Él sabe que es el Dios Todopoderoso, que lo hizo a Satanás y lo va a arrojar al lago que arde con fuego y azufre. A Él vino a tentarlo Satanás, el Señor lo reprenda. Imagínate cómo tienes tu humanidad, postrada, adorándola y engañándola en una incredulidad contra Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, el Señor lo reprenda, vino a tentar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tuvo un momento que ayunó 40 días y tuvo hambre, y lo tentó para que hiciera el milagro de que las piedras se convirtieran en pan. Y el Señor le contestó la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Por eso el Señor dice, la palabra que yo les hablo son espíritu y son vida. Esa es la palabra que Dios nos habla, es espíritu, es vida, es el maná del cielo, la palabra de Dios que viene del cielo. Y le dijo, échate abajo pues, haz un milagro, estás en lo más alto del templo, haz un milagro, al cabo van a venir los ángeles a rescatarte. Sus ángeles mandará cerca de ti, pero no le dijo que te guarden en todos tus caminos, porque así dice el Salmo. Y le dijo, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Y le dijo el Señor Jesucristo con la palabra, es importante conocer la palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estuvo tentándolo
estuvo tentándolo y lo llevó otra vez al monte alto y le dijo, mira, toda la gloria del mundo es mía. A mí me fue dada cuando engañé a Eva y Adán. Ellos me entregaron todos los reinos de la tierra. Mira, yo te las doy a ti. Fíjese qué tremendo es el diablo de engañador. No más que con el que lo hizo no pudo. Yo te doy a ti toda esta gloria terrenal. Mira, yo te la doy, pero yo lo único que quiero es que tú te postres y me adores. Qué tremendo. Quería que el Dios vivo y verdadero se postrara a sus pies y lo adorara como tiene a la humanidad. A la humanidad así la tiene engañada, ofreciéndole tantas cosas como se las quiso dar al Señor Jesucristo. Pero es que Satanás no tiene nada. Él no tiene nada, como el ser humano no tiene nada. Tampoco Satanás, el Señor lo reprenda, ni los demonios tienen nada aquí en la tierra. Lo único que tienen es el lago que arde con fuego y azufre. Y así tiene a la humanidad engañada ofreciéndole todo el pecado, la droga, el alcohol, las mujeres, el sodomismo, la rebeldía, el sicariato, el cártel, el dinero, la extorsión, la corrupción, lo sanguinario, estar robando, estar disfrutando de tener inmoralidad con criaturas chiquitas. Todo les está ofreciendo. Y la humanidad, como le gusta el pecado. A la humanidad como le gusta todo lo terrenal, porque solo piensan en lo terrenal, cómo satisfacer sus más bajas pasiones. La humanidad está postrada. Es la última rebelión, toda la humanidad lo sigue. Lo sigue, está postrada. Nadie va a ser inocente. Nadie va a ser inocente cuando caiga al infierno y después en el lago que arde con fuego y azufre. Nadie va a ser inocente. Porque por su propia voluntad y por su propio libre albedrío, se hicieron ateos y rebeldes con Dios y se postraron a adorar a Satanás. Con todo el engaño que nos hizo, se postraron a adorarlo a Dios. Y nadie va a ser inocente y un día lo van a ver como juez. Un día van a verlo como juez porque Ezequiel 18:4 dice, todas las almas son mías. La del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así de sencillo. Y no habla de la muerte física, porque todos vamos a morir. Habla de la muerte eterna, separado de Dios eternamente en el infierno y luego en el lago que arde con fuego y azufre. Saúl por su rebelión. La rebelión es como pecado de adivinación, como brujería, como hechicería. Como la gente está toda rebelada contra Dios, entonces ya anda metida en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, porque anda rebelada ya contra Dios. Déjeme se lo digo. Por eso el mundo está hundido en ese engaño. Le dijo, y dijo 1 Samuel 15:17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió a misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Han desechado la palabra de Dios. Él fue desechado para no ser rey. Dios lo mandó a una misión para cobrar venganza por lo que los amalecitas le hicieron al pueblo de Israel cuando venía cansado de Egipto, que
que salió de Egipto. Pero él no hizo caso, perdonó al rey de Amalek, perdonó lo mejor del ganado, pero le echó la culpa al pueblo, lo que te estaba diciendo ahorita. Él echó la culpa al pueblo, él no reconoció que él había sido el que había fallado a Dios. Él echó la culpa al pueblo, dijo, el pueblo me hizo hacer esto. Así está la gente. Trae una rebelión, por eso hay tanta, y una obstinación en el pecado, que por eso la gente ya está entregada completamente a la brujería, a la hechicería, al satanismo, porque ya están completamente obstinación, necedad, para seguir pecando, para seguir haciendo maldad. Y un día vamos a estar unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Unos son el tribunal de Cristo y otros ante el juicio del gran trono blanco. Por la rebelión, porque viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios bien espantosa. Viene la ira de Dios bien horrible, porque hemos rechazado el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Lo hemos rechazado abiertamente. Lo hemos blasfemado, lo hemos maldecido, y están llenando al mundo de abominación, de altares a los demonios, y están negando completamente a Dios, echándole la culpa a Dios y maldiciéndole cuando le viene el juicio de Dios, cuando le viene la mano de Dios para castigo. Isaías 2:10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La ira de Dios viene sobre todo el rebelde, el incrédulo, el soberbio, el altivo, el arrogante. Van a ser abatidos. El día de la ira de Jehová de los ejércitos, que viene bien pronto, porque hemos rechazado al Hijo de Dios. Lo hemos abiertamente blasfemado, lo hemos despreciado, hemos hecho cuanta abominación con el Hijo de Dios. Y la Escritura dice en Salmo 2, por eso viene la ira de Dios: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados el que confía en él. Dice, como no han honrado a Hijo, los gobernantes en las naciones, los reyes en las tierras, todos están unidos contra Dios, todos. La humanidad, los humanos, los demonios, los gobernantes, la iglesia apóstata, están amotinados en rebeldía con la cruz de Cristo. La están rechazando. Y Dios dice, pues honren al Hijo, porque para que no se enoje y se pierdan en el camino, pues viene su ira. Viene la ira de Dios porque no han honrado al Hijo de Dios. No le han dado la honra, la gloria al que solo la merece. No le hemos exaltado, no le hemos glorificado, lo hemos rechazado. Lo hemos rechazado como si no existiera. Y dice que Él se va a reír de nosotros. Todos los gobernantes son raros los que yo oigo que nombran a Dios como el del Salvador. Son raros los que le dan la gloria a Dios, que tienen temor a Dios. No van a entender que van a comparecer ante el juez supremo de toda la tierra, ante el juicio del gran trono blanco, solo para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. La ira de Dios, van a estar expuestos a los juicios de Dios aquí en la tierra, y después a la ira de Dios cuando lo manden al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiso a Dios. El ser humano ha rechazado al único y suficiente Salvador. Dice Salmo 2:7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy,
Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzaré. Él es el heredero. Por eso se amotinan las gentes. Por eso los gobiernos piensan cosas vanas, para sacar a Dios, para meter a Dios al mundo en un ateísmo, en una incredulidad contra Dios, en una rebelión contra Dios. Todos amotinados contra Dios, todos que no quieren nada con Dios, ricos, pobres, gobernantes, todos. Iglesia apóstata, todos, aún la iglesia apóstata ya menospreció el sacrificio de nuestro Rey Todopoderoso. Aún la iglesia apóstata ya no quiere nada con Dios, no quiere el mundo, todos los reinos que el diablo le ha ofrecido, está postrado al diablo, pero a la hora de la muerte dicen que gracias a Dios está descansando, pero estaba postrado al diablo, el Señor lo reprenda con todo el pecado. Y luego ya con un rosario, con un novenario, ya dicen que está descansando y que allá le está cantando a Dios. Es mentira. Después de la muerte está la eternidad. Por eso a aquel hombre rico le dijeron: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Dice Proverbios 1:20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaráis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré oír mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová y no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dijo: viene la destrucción. Despreciaron la sabiduría, todo consejo mío. No quisieron mi reprensión. Yo también me voy a reír por la calamidad que les viene. La calamidad que les viene porque dice que honremos al Hijo para que no se enoje. Dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Y como no lo honramos, lo hemos despreciado. Luego nadie quiere saber de Dios, nadie. Todo mundo lo rechaza. Lo han rechazado, no quieren venir al consejo de Dios. No quieren venir al temor de Dios. No quieren venir a la salvación, a la vida eterna. Dice: yo me reiré de ustedes. Cuando llegue la calamidad, cuando venga la destrucción, ustedes van a llamar y yo ya no voy a responder. Ustedes van a buscar y yo no voy a responder. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, la inteligencia, que es apartarse del mal, y no escogieron el temor de Dios. Esta humanidad no escogió el temor a Dios. No escogió la inteligencia, apartarse del mal. Y Dios dice: vuélvanse al amor de mi Hijo en la cruz del Calvario, vuélvanse. Ahorita, querida persona que me escucha, es tu abogado. Es un abogado queriendo litigar tu causa delante del Padre, llamándote al arrepentimiento, abogando por nosotros para que no nos vayamos sin la salvación, sin el perdón de pecados, para que no nos vayamos al fuego eterno. Cada segundo, cada mes, cada hora, cada año, el Señor ha estado abogando al Padre. Él es nuestro abogado. Ahorita, Él es nuestro abogado. Ahorita tú puedes estar litigando una causa con un abogado, pero te vas a tener que enfrentar al juez,
para que el juez dicte la sentencia que te corresponde, o te declare condenado o te declare absuelto. El que tiene la última palabra es el juez, pero el abogado está luchando para que tú puedas ser salvo. ¿Y quién es el abogado? Nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan 2:1, Él es el mejor abogado y Él es el juez más justo. Él es el juez más justo que va a tener todas las pruebas para juzgarnos justamente, todo, porque todo va a estar escrito en el libro de las memorias. En el libro de las memorias, desde que tú naciste y yo también, va a estar escrito toda la historia de la humanidad, toda la historia de cada uno de nosotros. Está escrito todo. No vamos a poder burlar a Dios. Él tiene las pruebas con hora, con mes, con año. Por eso cada vez que están pecando, dice, mira Dios, mira, la hora está pecando, es el momento en que Él sale a pecar, que se arrepienta, que se vuelva al amor de mi hijo. Él es el abogado, defensor, que está litigando una causa, pero esto ya se va a terminar. Dice en primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos los que han de creer en el mundo. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Pero dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, no al cura, no al amigo, no a la amiga, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate qué tremendo. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa el pecado que tengas, no importa el pecado que hayas hecho, robaste, mataste, sodomismo, todo el pecado, adulterio, si lo confiesas, Dios te perdona. Él es el abogado. Él es el abogado. Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Porque somos pecadores. El pecado entró en nosotros desde que nos concibieron nuestros padres. Dice que en pecado fuimos concebidos. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. El pecado entró desde que Eva y Adán desobedecieron a Dios. Fueron echados del huerto del Edén. Es el pecado de la desobediencia, de la rebelión, de la incredulidad, rechazando el abogado precioso que te estoy hablando, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, rechazándolo. Ese abogado vas a tener que ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Pero antes vamos a tener que estar unos en el tribunal de Cristo y otros ante el juicio del gran trono blanco, ante el juez supremo de toda la tierra. Los que estén ante el juez supremo de toda la tierra son los pecadores que salieron del infierno para solamente dictar la última sentencia, el lago que arde con fuego y azufre. Los pecadores que han estado tanto tiempo en el infierno van a salir por un momento, pero para ser condenados eternamente en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Tenemos un abogado, porque somos pecadores. Eva y Adán se rebelaron contra Dios. Eva y Adán desobedecieron. Saúl desobedeció y tuvieron las consecuencias. Saúl en la batalla con los filisteos salió herido. Salió herido Saúl en la batalla porque él les perdonó todo, desobedeció a Dios. Y le dijo a su escudero, mátame porque no quiero que me encuentren los filisteos y hagan escarnio de mí, se burlen de mí. Y los escuderos le dijeron, no, nosotros no te podemos matar, rey. Y él mismo puso su lanza y se tiró sobre ella. Son las consecuencias, querida persona que me escucha, de desobedecer a Dios,
de la incredulidad, de rechazar a Dios y de rechazar el abogado que es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo, el que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es el abogado perfecto, como no hay otro. Que Él nos está llamando a la salvación, al arrepentimiento, para escapar de la condenación del lago que arde con fuego y azufre, para escapar de la ira de Dios que viene a la tierra, para no estar de pie delante del juez supremo de toda la tierra, del juez supremo de toda la tierra. Él es el abogado, Él es el único que nos puede salvar. Cada día, cada mes, cada hora, cada año, cada minuto, ese abogado ha estado intercediendo por la humanidad. Pero ya nos entregó. Ya nos entregó porque se postraron ante el príncipe de este mundo. Hebreos 7, 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote, ya no hay sacerdotes. Él es el sumo sacerdote porque todos los sacerdotes han muerto, necesitaban la salvación. Pero Jesucristo es el fiador de un mejor pacto. Él murió por nosotros. Él es el abogado hermoso que estamos ahorita, el mediador entre Dios y los hombres, que está ahorita en este momento hablándote, intercediendo por ti, como un abogado, pidiendo una oportunidad para que esta humanidad que no quiso arrepentirse. Él es el abogado. La humanidad no lo quiere. La humanidad lo mandó a la cruz. El pueblo de Israel lo mandó a la cruz. El mundo lo sigue mandando a la cruz. El mundo sigue diciendo: no tenemos más rey que César. Fuera con este, fuera con este. La humanidad no lo quiere tampoco. Y juzga al pueblo de Israel porque dice que lo mandaron a la cruz por la rebelión, por la idolatría, por el satanismo, por los sacrificios a Moloch de niños. Ellos hacían religión con satanismo, como está ahorita el mundo. Había una incredulidad, un ateísmo. Y Dios dice, como abogado, una oportunidad a la humanidad, pero la humanidad no quiso arrepentirse. La humanidad no quiso arrepentirse. La humanidad rechazó al abogado que es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo rechazó como sumo sacerdote. Lo rechazó ese abogado que dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Allí, en la cruz del Calvario, cuando estaba para entregar el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 23, 32: llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate todo lo que le hicieron y le seguimos haciendo. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciéndole: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo
Y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo que te estaba diciendo. A la hora de la lucha, a la hora de la prueba, lo condenamos a él para que nosotros seamos liberados del problema que traemos. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Demuestra y sálvanos a nosotros. Fíjate nada más, nada de arrepentido, así está la gente. Si Él es Dios, pues ¿por qué le da esto a la humanidad? Por tu pecado, por el pecado. Esos malhechores por el pecado estaban sufriendo las consecuencias. Pero ellos querían un milagro, pero para que también ellos salieran beneficiados. El otro respondiendo lo reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor se arrepintió. Ese es el plan de Dios. Que el más asesino, que el más pervertido sexual, que el más sodomita, que el más inmoral, que los más malvados se arrepientan. No le echen la culpa a Dios. Todo el mundo en una incredulidad. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Se burlaban como se burla ahorita la humanidad. Dice que Dios ni va a venir. Dicen que Dios está vivo. Dios no existe, yo no creo en Dios. Venimos de la tierra, venimos de la naturaleza, del mono, venimos de la teoría de Darwin, venimos del mono, somos de la tierra, de la madre tierra, y adoran a la Pachamamba o quién sabe cómo le dicen. Ese es el tipo de personas que somos en este tiempo, echándole la culpa a Dios. Echándole la culpa a Dios, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres, el único y suficiente Salvador y el único verdadero Dios. No hay María, no hay Papa, no hay religión, no hay rito ceremonial, no hay que una vez salvo, siempre salvo. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Si sacaste la cruz, no está el abogado. Si estás haciendo un evangelio de entretenimiento, de motivación, de emoción, y sacaste la cruz y no los estás llevando a la cruz como único camino al cielo, que es el único mediador, que es el abogado, se van a ir al infierno. Se van a perder las almas junto con los líderes apóstatas de las religiones, cualquier religión, se van a perder en el infierno. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro, dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, 1 Timoteo 2:3. De Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el Verbo se hizo carne. Que no hay otro en la tierra, ni María, ni el cura, ni el Papa, que no hay nadie. Tú puedes adorar todo lo que tú quieras, pero te vas a enfrentar al único Dios, al verdadero Dios, como juez supremo, conociendo la verdad, sabiendo la verdad y despreciándola por todo el pecado del mundo, postrados al príncipe de este mundo. Postrados al príncipe de este mundo. Él es el verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra y que viene pronto. Dice Hechos 4:12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él es la piedra angular que han sacado. En ninguno otro hay salvación, ni en el rosario, ni en el novenario, ni en María, ni nada. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, para que el ser humano se arrepienta, alcance el perdón de sus pecados, por medio del cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo. Y si no creen, dice Juan 8:24, y si no creen, como no creen, que Dios es Dios en sus pecados, van a morir eternamente en el infierno. En sus pecados van a morir eternamente en el infierno, porque tuvieron la oportunidad de la salvación, el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo menospreciaron. Tuvieron la oportunidad de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados. El problema es el pecado que practican. El problema es el pecado que practicamos y que no queremos abandonar. Que estamos prefiriendo todos los deleites pasajeros de este mundo, temporales y efímeros, como aquel hombre rico. Alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Pero no pensaba en Dios, sin temor a Dios, sin respeto a Dios. Estaba pensando en deleitarse en todo el pecado, en todas las orgías, en toda la droga, en el alcohol, en todo el sodomismo. Estaba pensando en todos los deleites pasajeros de este mundo, pero no estaba pensando en el destino eterno de su alma. Por eso Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tú tienes. Porque tú estás pensando en lo terrenal, en los deleites pasajeros, le dijo el Señor, pero no estás pensando en la vida eterna. No estás pensando en la salvación, en la vida eterna, que nada más es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios le dijo a ese hombre rico: en tus pecados y en tus deleites y en los deseos de tu corazón vas a morir. Vas a morir eternamente en la condenación del infierno. Así está la humanidad, en sus deleites, en sus pecados, en sus deseos de vivir para sus deleites, para los placeres de la carne, van a morir eternamente en el infierno, por haber rechazado el sacrificio de Jesús. Los placeres son temporales. Eso es lo que Dios le quiso decir a aquel hombre rico en Lucas 12. Todo lo que tú estás anhelando es temporal, pero a la hora de la muerte te vas a enfrentar a la eternidad. Te vas a enfrentar a la eternidad y te vas a dar cuenta que rechazaron a Dios por postrarse al diablo, por lo pasajero, por lo efímero, por lo temporal. Y esta humanidad, pobre humanidad de veras, pobre de nosotros los seres humanos, nos vamos a enfrentar a la venganza de Dios. Nos vamos a enfrentar a la ira de Dios, porque ahora más que nunca hemos provocado a ira a Dios. Hemos hecho enojar a Dios. Hemos despreciado el amor de Jesús y lo hemos rechazado en esa cruenta cruz, y ahora solamente viene la ira de Dios. Dios quitó el cerco. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Él va a dar la venganza. Nadie nos vamos a burlar de Dios. Nadie nos vamos a burlar de Dios, ni en una religión, ni en doble vida de cristiano, ni viviendo de los deleites temporales porque tienes una larga vida por delante. No, somos como la flor del campo. Nadie nos vamos a burlar de Dios, ni la iglesia apóstata que vive doble vida de pecado, que está en el mundo y se dice cristiana porque llega a un culto de domingo, brinca, salta, se endemonia, se entretiene, se emociona, hace un culto de sociedad, de cafecito, de comidita dentro de la iglesia, cantan canciones románticas a Dios, pero ahí tienen toda la apostasía dentro de la casa de Dios. Han caído del fundamento, han sacado la piedra angular, la iglesia apóstata que se dice que es cristiana. Y dijo Pablo: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. La iglesia apóstata sacó la cruz, sacó la piedra angular,
y metió todos los rudimentos del mundo. Metió todos los placeres temporales del mundo. Adentro está su cofecito, su cafecito, su celular. Cantan un canto, toman café, cantan un canto, comen, están orando, viendo el celular. Esa es la iglesia apóstata que se va a perder en el infierno. Porque sacó la cruz y la sangre, sacó la piedra angular. Los líderes apóstatas sacaron la piedra angular. Los gobernantes, las religiones, por eso te digo, pobre de esta humanidad. Pobre de esta humanidad, le esperan lo nunca visto. Le espera la vida, la ira de Dios, porque despreciaron el amor y la misericordia de Dios. No amaron a Dios. Han amado más el pecado, han amado más la maldad. Y con la ira de Dios nadie te va a salvar. Nadie te va a librar de la ira de Dios. Ahorita tenemos oportunidad de arrepentimiento. Ahorita que tenemos vida. Ahorita que la gracia y la misericordia de Dios nos está hablando. Ya no va a haber tregua. La caída de la humanidad se acelera. La humanidad se está acelerando su caída velozmente. Velozmente viene la caída, viene la destrucción. Viene la destrucción, no va a dejar raíz ni rama. Isaías 31:6. Viene la destrucción, querida persona, quien me escucha. Dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día de la ira de Dios, el hombre, sus ídolos de plata y sus ídolos porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. En aquel día ni tu dinero que guardaste, que robaste, que estafaste, que saqueaste, que atesoraste y que te sientes orgulloso en ese dinero, ni el pacto con la muerte, ni con el diablo, ni los nahuales, ni los chamanes, ni el sodomismo, nadie los va a arrojar. En aquel día de la ira de Dios, que hicieron sus manos pecadoras, van a caer. Van a caer. Por eso Dios dice, vuélvanse a Dios. Vuélvanse. La caída viene bien pronto. Viene bien pronto. La humanidad se está expuesta como una pared que tiene una grieta y que su caída se da de repente. Tiene una grieta y no la repara y se está agrietando y agrieteando y súbitamente se cae. Así viene la destrucción a la humanidad. Ya no va a haber tregua. Estamos viendo todos los juicios, todos los tiempos proféticos, apocalípticos. Estamos viendo que hoy las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas se reunieron Jared y Trump para llevar todo el papel para el pacto de la paz, para hacer dos estados para que Gaza tenga un lugar en las Naciones Unidas, para que sea irrevocable ya, para que él sea establecido como nación, porque van a dividir la tierra de Jerusalén. Y las Naciones Unidas todas aceptaron, menos Chile y Rusia, ese tratado para la paz, todos bien contentos, menos China y Rusia. No lo aceptaron, pero pues era agradable. Entonces ahora, en Estados Unidos, Cristo viene. Ese es el pacto de la falsa paz que ya van a tener, que esto se viene dando a pasos agigantados. Ahora ya el príncipe se me fue el nombre. El príncipe de los últimos que pasaban, faltaba de allá, el hermano mayor de los de Ismael, se me fue el nombre, fíjese, está en Nueva York para firmar él también ese tratado, porque él no lo quería firmar. Está en Nueva York para firmar ese tratado. Después de ese tratado, que ya esté todo establecido y que lo firme, se van a empezar a hacer, fíjate bien, cómo vamos a apresurarnos, las preparaciones para edificar el tercer templo, donde se va a sentar el anticristo. Ese pacto le nombraron el pacto de la paz de Jared Kushner. Y luego ya el emir, el rey, presidente, va a venir.
no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre, va a venir ya está en Estados Unidos para ratificar también ese pacto, que era el único que faltaba. Y luego ya aparezca el anticristo. Y luego ya van a dividir la tierra, porque va a ser el tratado de la paz por tierra. Van a hacer que también Netanyahu ya lo aceptó, van a dividir la tierra. Joel 3:2, esto ya se acabó. El que tiene oído para oír, oiga. Cuando esto ya se logró, ya está, ya van a empezar a hacer todos los trámites. Cuando ya esté todo y digan paz y seguridad, viene la destrucción repentina. Cristo viene, todo se viene acelerando. De Arabia Saudita es este señor, el presidente, rey de allá, de Arabia Saudita, es el que vino para firmar estar de acuerdo que también en el Medio Oriente, todo el Medio Oriente estaba de acuerdo en que se acabara la guerra, la violencia y que Gaza tenga un lugar en la ONU, pero como nación, con Jerusalén a la cabeza, y eso, Jerusalén, Israel, es la heredad de Dios, va a provocar la ira de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad y la gente no cree, la gente se burla de Dios y tenemos todo en nuestra cara y no queremos volvernos a Dios. Joel 3 dice, porque aquí en aquellos días, yo en aquel tiempo y en aquel, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Va a ser algo espantoso. Van a repartir la tierra. Van a repartir la tierra. Serán juzgados. El juicio está muy cercano. Muy cercano está la ira de Dios. Esto se acaba. Cristo viene. La iglesia será arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada, pero la humanidad que no creyó en Dios, que se postró al diablo, que prefirió y que dijo que él muchos bienes tienes, la humanidad se va a topar con un Dios airado. Se va a dar cuenta que Dios es real. Se va a dar cuenta que está vivo. El Cristo que te predico está vivo. Ahorita que tienes vida, hay esperanza. Ahorita que hay oportunidad, tenemos oportunidad de salvación. Zacarías 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, y en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en aquel día, dice Jehová, iré con pánico a todo caballo y con locura jinete, mas sobre la casa de Judá abriré los ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Dios le va a abrir los ojos al pueblo de Israel. Es que esto ya se viene acelerando. Yo quiero que me entiendan, por favor. Esto se viene acelerando. Son eventos grandes, proféticos, apocalípticos, los más grandes, los que estamos viendo ya. Jared Kushner no es político. Jared Kushner no es gobernante. ¿Y cómo tiene tanto poder para que aún las Naciones Unidas le acepten ese tratado de todas las naciones firmando? ¿Cómo tiene tanto poder en el Medio Oriente que no tiene Trump, que no tiene Rusia, que no tiene China, que no tuvo Emmanuel Macron, que no tienen las naciones?
para hacer que todos se reúnan? ¿Qué seducción tiene? Que se llama el Tratado de Jared Kushner. Y no es político. No es que tú digas, es gobernante, no es nada. ¿Qué poder tiene Jared Kushner? Que se llama el Tratado de Paz de Jared Kushner. El Tratado de Paz del Anticristo. Y se lo firmó, haga cuenta que le dio un cheque en blanco a las Naciones Unidas. Porque estaban buscando cuáles de los 10 iban a estar al frente de la nación de Gaza, porque la van a hacer nación y va a haber 10. Se lo dio así, no firmó nadie. Y él va a poner a quien quiere, si quiere, y si no, no va a poner a nadie. Y va a ser irrevocable para siempre, pero con Dios no hay nada para siempre. Somos frágiles. Esto es bien profético. Porque ya están en marcha también Trump para el templo. Trump está jugando un papel muy grande en la profecía. Muy grande. Trump está jugando un papel grande para que se cumplan las profecías. Es el anciano. Está jugando un papel muy grande. Y viene ese tiempo. Pero también vienen los juicios de Dios sobre los 4 cabos de la tierra. Vienen plagas, vienen pestes, vienen terremotos, viene el sol abrasador, vienen incendios, los volcanes se van a despertar, los terremotos se van a despertar, todo se viene acelerando. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volvernos al amor de Dios, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volvernos al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es tiempo de que la iglesia apóstata reaccione. Es tiempo de que la iglesia apóstata se dé cuenta que si no hay sangre, que si no hay cruz, que si no hay nuevo nacimiento, que si no está la sana doctrina, que si no nos paramos en los caminos y preguntamos por la senda antigua, se van a perder. Es tiempo de pararnos en los caminos y preguntar por la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, la palabra de Dios que fue inspirada por Dios, que te da el soplo de vida a ti, que me da el aliento de vida a mí, porque un día vamos a tener que ver a Dios como juez, rechazando a nuestro Señor Jesucristo como abogado. La decisión es suya, querida persona que me escucha. O agarra ese camino de siguiéndose postrar al diablo, teniendo un abogado que está litigando su causa, la mía, la suya, y rechazarlo por postrarse al príncipe de este mundo, se va a perder en el lago que arde con fuego y azufre. Todo se viene cumpliendo, ya no hay tregua, ya no hay tregua, ya se acabó la tregua, ya no hay nada. Es el tiempo, último tiempo, que Dios le está dando a la humanidad el regalo de la salvación. La toma o la deja. Pero un día no vaya a decir que usted no tuvo oportunidad, porque son las últimas amonestaciones, pero no las quieren escuchar. Son los últimos llamados. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Ahorita tenemos los principios de dolores, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, disensiones donde se están levantando contra los gobiernos, sedicciones. Esas son, lo dijo en Lucas, que iba a haber sedicciones, en todo el mundo, la gente levantándose contra los gobiernos. Todos lo estamos viendo y es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios ahorita que está el abogado en la cruz del Calvario intercediendo. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Vuélvase al amor de Jesús en la cruz del Calvario y no diga como aquel hombre rico: tengo una larga vida por delante, porque le dijo: necio, esta noche te vas a morir y no tienes una larga vida por delante, ni vas a disfrutar todo ese dinero, lo vas a dejar. ¿Quién se lo va a quedar? ¿Quién sabe? Mejor vuélvase al temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Vuélvase a la inteligencia, que es el apartarse del mal. Apártese del mal, sea inteligente, sea sabio, tenga temor a Dios. Olvídese de todo, que con incredulidad que va a seguir viendo, todo se viene acelerando.
se nos viene dando todo en nuestra cara. Ese pacto lo acaban de hacer. Esa reunión con el de Arabia Saudita estuvo y está en la Casa Blanca. Todo se está cumpliendo. Ya el pacto ya está hecho. Solo falta que aparezca el anticristo para ratificarlo. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Deje su vida de pecado. Pídale perdón a Dios. Entréguele su corazón a Dios para que sea partícipe de la vida eterna, para que sea participante de las bodas del Cordero. Si no, aquí va a ser participante de toda la ira de Dios en la tierra y de un gobierno satánico perverso del anticristo, donde sí o sí lo va a hacer que se marque. Todo esto se está poniendo, lo va a hacer que se marque con el número de la bestia o el número de su nombre, 666. Dice que ahí hay un misterio. Lo va a hacer que se marque con cabeza de ganado, con ese sello del anticristo que lo va a marcar el falso profeta. Ojalá y tenga oído espiritual, se arrepienta y se vuelva al amor de Dios en la cruz del Calvario. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo en vivo. Si el Señor no ha venido, si esta noche vinieran a pedir su alma o la mía como aquel hombre rico, ¿qué pasaría con su dinero? Pensando usted en todos los deleites pasajeros de este mundo, diciendo: tengo mucho dinero, he robado, he extorsionado, he defraudado, he despojado a otros y me he hecho rico, millonario, con robando, desviando el dinero en el gobierno. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Dónde quedará el dinero? Pero ¿dónde quedará tu alma? Es cierto te digo, que si tu pensamiento es que eres rico y te la vas a pasar bien suave, te vas a perder. Y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y luego después al lago de fuego. Que Dios lo bendiga. Estamos despedidos. Gloria a Dios.